Hemos estado hablando de este tema, sufridos en la tribulación, porque a mí me gusta, hermanos, preparar a la iglesia para lo que viene. Y a la iglesia, seamos honestos, a la iglesia le espera una gran tribulación. Nosotros estamos tratando este tema a manera de preparación, a manera de estar listos para cuando llegue. Y la forma de enfrentar la tribulación, he venido diciendo desde ayer, es siendo sufridos. Pero cuando escucha uno esa palabra, uno cree que es, ay, pues hay que sufrirla. No, no, no. El término sufrido, dice Pablo, es resistirla, aguantarla. Prácticamente, hermanos, es tener la paciencia de los santos, la perseverancia. Así que hay que ser sufridos en la tribulación. Y en ese sentido es de que he estado viendo cómo los antepasados nuestros la enfrentaron, cómo la manejaron, cómo ellos enfrentaron la tribulación. Y en esta serie, ya en su parte número 4, yo quisiera retomar el tema de esta mañana, que tiene por título La tribulación de los príncipes y el ecumenismo. Evento que tuvo lugar en la llanura de Dura, allá en Babilonia, como hemos visto. Vimos esta mañana que cuando la falsa adoración es demandada, los valientes príncipes hebreos, como lo fueron Ananías, Misael y Azarías, ellos se rehusaron a esa adoración falsa. Se rehusaron a ello porque iba contra la santa ley de Dios, forzaba su conciencia y violaba su libertad religiosa. De manera que nosotros vimos esta mañana que ante el decreto del gobernante de Babilonia, ellos no se dejaron vencer. Ellos miraron que esa era una ley de carácter religioso, pero legislada por el Estado. Y por lo tanto, esa no era otra cosa, hermanos, que una, podríamos decir, réplica anticipada de la imagen de la bestia. Lo que sucedió allí en la llanura de Dura era una réplica de la imagen de la bestia que se va a establecer en los últimos días. Y uno pudiera decir, pero ¿no será que fueron demasiado extremistas o demasiado fanáticos los príncipes? ¿No será que ellos pudieran haber flexibilizado su posición y doblar solo las rodillas, pero no el corazón? Y de esa manera darle un poco más de tiempo, de oportunidad para predicar el mensaje, para seguir evangelizando. ¿No será que ellos podrían hacer eso? ¿Podrían haberlo hecho? Claro que no podrían hacerlo. Y no debían hacerlo. Porque eso implicaba negar a su Dios, aceptando prácticamente al hombre como el gobernante de su vida antes que a Dios. Así que mejor eligieron sufrir en la tribulación, eligieron mejor morir por Dios y morir antes de pecar. La tribulación reveló en ellos esa firmeza de carácter de la que hemos estado hablando. De manera que la Escritura registra su prueba como algo sin precedentes, porque nunca se había mirado a alguien que fuera probado de esa manera. Vamos a leer nuevamente su prueba aquí en Daniel 3, versículo 19 al 23. Daniel capítulo 3, versículo 19 al 23. Dice que Nabucodonosor entonces se llenó de ira
y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Dije que esta es una prueba sin precedentes, una tribulación sin precedentes, porque no tenemos en la historia que hijos de Dios hayan pasado antes por esa prueba. Aquí nosotros, hermanos, vemos hasta dónde se vuelve de implacable la dureza de un hombre controlado por Satanás. Poco significó para Nabucodonosor ver morir a los hombres en formas tan horribles. Sin embargo, vino lo inesperado para él, porque cuando pensó que serían consumidos en el acto, miró algo especial. Versículo 24 y 25. Dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Ah, hermanos y hermanas, Nabucodonosor está sorprendido porque lanzó a 3 y ahora ve a 4. Mira un cuarto personaje que se pasea con los otros 3. ¿Quién era él, hermanos? El don de profecía dice en el manuscrito 47 del año 1898 que cuando la prueba de fuego sobrevino a los que no doblarían su rodilla a esa imagen idolátrica, Cristo mismo caminó en el horno de fuego con sus fieles siervos, con sus 3 fieles siervos. El corazón de Nabucodonosor quedó tan conmovido por este maravilloso milagro que él reconoció a Dios y su poder superior. Amén. Oh, hermanos, miren ustedes, Cristo caminó en el horno de fuego. Qué hermoso, hermanos. Así que Dios nunca desampara a sus hijos. Y Dios nunca va a desamparar a ninguno de nosotros en medio de la tribulación. Hermanos y hermanas, en el horno de fuego por el cual estemos pasando, el Señor va a caminar con nosotros. Vale la pena obedecer a Dios. Aquí nosotros miramos que los jóvenes, al haber elegido ser sufridos en la tribulación, al haber elegido morir mejor por Dios antes que pecar, oh hermanos, los vemos aquí ahora siendo bendecidos con la presencia de Jesús. Miren, dice el don de profecía, que los mandamientos de hombres finitos y pecadores han de hundirse en la insignificancia al lado de la palabra del Dios eterno. Hemos de obedecer la verdad al costo que fuera, aunque enfrentemos prisiones, trabajo forzado y desterramiento. Si somos leales y verdaderos, ese Dios que caminó con los 3 jóvenes hebreos en el horno ardiente, quien protegió a Daniel en la guarida de los leones, quien se manifestó a Juan en la isla solitaria, hermanos, Él irá, dice también, con nosotros donde quiera que vayamos.
Su permanente presencia nos confortará y sostendrá y reconoceremos el cumplimiento de la promesa. ¿Cuál promesa? Aquella que dice, si el hombre me ama, guardará mis palabras y mi Padre lo amará y vendrá a él y hará morada en él. Así somos, hermanos, animados, somos fortalecidos en medio de la tribulación con la seguridad de que no la pasaremos solos. El horno ardiente en el cual estos jóvenes estuvieron son prácticamente, o es mejor dicho, una representación de la segunda venida del Señor. Cuando nuevamente usted va a poder caminar por el fuego y no se va a quemar. Mire lo que dice el don de profecía. En el día de su advenimiento se oirá la última gran trompeta y se producirá un terrible temblor que sacudirá la tierra y el cielo. La tierra entera, desde los montes más encumbrados hasta las minas más profundas, escuchará. El fuego lo penetrará todo. La atmósfera viciada será purificada por el fuego. Habiendo cumplido el fuego su misión, los muertos que han yacido en sus tumbas se levantarán. Algunos para resurrección de vida serán tomados para encontrarse con el Señor en el aire, y otros para que observen la venida de aquel a quien despreciaron y al que ahora reconocen como juez de toda la tierra. Va a haber fuego, hermanos. Las llamas, dice, no tocan a ninguno de los justos. Y aquí está lo que les digo. Pueden caminar por el fuego como Sadrach, Mesach y Abednego en medio del horno calentado 7 veces, más de lo que se acostumbraba a hacerlo. Los héroes hebreos no pudieron ser consumidos porque la presencia del cuarto, el Hijo de Dios, estaba con ellos. Por consiguiente, en el día del Señor, el humo y las llamas no tendrán poder para dañar a los justos. Amén. Los que estén unidos al Señor escaparán ilesos. Terremotos, huracanes, fuego e inundaciones no pueden dañar a quienes están preparados para encontrarse con su Salvador en paz. Pero quienes lo rechazaron, azotaron y crucificaron, se hallarán entre los que sean levantados de los muertos para contemplar su venida en las nubes de los cielos, asistido por la hueste celestial 10,000 veces, 10,000 y miles de miles. Alza tus ojos, página 259. Así que, hermanos, el horno de fuego ardiendo, donde los jóvenes hebreos fueron lanzados, prácticamente son como cuando el Señor venga y el fuego también se haga presente. Ese fuego no hará daño alguno a ninguno de nosotros. Pero ¿cómo supo Nabucodonosor que el cuarto personaje era el Hijo de Dios? Porque él dice, he aquí yo veo 4 y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¿Cómo él supo que el cuarto personaje era el Hijo de Dios? Bueno, aquí nosotros vamos a ver cómo lo supo. En la Review Herald del 03, 5892, dice la hermana Guay, ¿cómo supo Nabucodonosor que el aspecto del cuarto era como el del Hijo de Dios? De los cautivos hebreos que estaban en su reino, había oído acerca del Hijo de Dios. Ellos habían sido portadores del conocimiento del Dios viviente que gobierna todas las cosas. En otras palabras, los hebreos, los príncipes, Dios los usó para que en la corte de Babilonia predicaran acerca de Cristo.
Estos jóvenes testificaron del Señor. Estos jóvenes le hablaron a este rey, hablaron en la corte de el Hijo de Dios. De manera que Nabucodonosor sabía que el cuarto era semejante al Hijo de Dios por la, digamos así, buena nueva o por la noticia o el testimonio que había recibido de estos jóvenes. Ellos sabían, hermanos, estos jóvenes que estaban allí para testificar aún a costa de su vida. Esta es una lección para que nosotros sepamos que donde Dios nos ponga, ahí tenemos que testificar, independientemente de las circunstancias. Si te colocan en el trabajo, hermana, hermano, allí testifica. Si te colocan en cualquier lado, Dios te puso allí para que testifiques. Mira, esto lo hicieron aún a costa de su vida, pero lo hicieron. Y por eso el rey identifica a Jesús en ese cuarto personaje. Sigue diciendo el don de profecía. En Profetas y Reyes, página 373. En su vida y carácter, los cautivos hebreos que ocupaban puestos de confianza en Babilonia habían representado la verdad delante de él. Cuando se les pidió una razón de su fe, la habían dado sin vacilación. Con claridad y sencillez habían presentado los principios de la justicia, enseñando así a aquellos que los rodeaban acerca del Dios al cual adoraban. Les habían hablado de Cristo, el Redentor que iba a venir, en la cuarta persona que andaba en medio del fuego. El rey reconoció al Hijo de Dios. Esto me hace pensar cómo, hermanos, debemos aprovechar las oportunidades. Una sola vez puede ser que tengamos la oportunidad con tal o cual persona y no la debemos dejar pasar. ¿Cuántas oportunidades hemos perdido? ¿Con cuántas personas nos hemos relacionado y no hemos dado a conocer el mensaje? ¿Cuántos a lo mejor hasta hemos trabajado para personas pudientes, para personas que tienden a ser importantes en la sociedad y solamente les hemos trabajado en lo material, pero no hemos hablado, no hemos dado a conocer el mensaje? Hermanos, aprendamos de los jóvenes hebreos que en medio de todo lo que estaban pasando, ellos predicaron, ellos proclamaron, ellos hablaron de Jesús. Jóvenes, exalten a Jesús. Jóvenes, aprovechen la oportunidad con sus compañeros de escuela, de trabajo, amigos, aprovechen y den a conocer a Cristo. Hablen de lo que ustedes conocen, prediquen el mensaje. Hermanos, el tiempo se acaba y debemos predicar con intensidad, sin parar. Debemos aprovechar las oportunidades, no debemos parar, debemos aprovechar la vida que tenemos para dedicarla al servicio de Dios. Miren, ahora vino la victoria para estos muchachos. Pues dicen los versículos 26 al 29. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios
que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Amén, hermanos. ¿Qué les parece? ¡Qué victoria la que alcanzaron estos jóvenes! ¿Cómo es de impresionante el relato? Me gusta la declaración, siervo del Dios Altísimo, porque reconoció que sobre todos los dioses solo hay uno, y es Jehová de los ejércitos. Reconoció que Dios es el alto, el Altísimo. Me gusta esa declaración porque reconocía que Dios es supremo sobre todos los ídolos, sobre todos los dioses. Pero también me gusta la declaración de ellos cuando dice que Dios, bueno, la declaración de él cuando dice que envió su ángel. Porque en esa declaración envió su ángel. Allí, hermanos, él está reconociendo a Cristo como el ángel de Jehová. Ese ángel de Jehová que acampa, dice, en derredor de los que le temen y los defiende. Así Nabucodonosor entendió que solo Cristo y no sus dioses están más cerca que nunca de sus seguidores cuando pasan por tribulación. Porque mientras a sus soldados las llamas los devoró, a estos jóvenes príncipes dice que ni siquiera olor a fuego tenían. ¿Por qué? Porque Cristo los había protegido. Ojo, hermanos, los dioses no libran de tribulación, solo el Señor. Mire lo que dice Isaías en relación a estos dioses. Isaías 46, versículos 6 al 8. Isaías 46, versículo 6 al 8. Dice, sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Alquilan un platero para hacer un dios de ellos. Se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde ni libra de la tribulación. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros prevaricadores. Noten, hermanos, el verso 7. Dice, se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde ni libra de la tribulación. Efectivamente, los dioses no libraron a los soldados de Nabucodonosor. Los dioses de Babilonia no tuvieron poder para librarles de la tribulación cuando las llamas los devoraron. Los dioses, dice, se les puede gritar, se les puede hablar y ellos no actúan. Ellos ni libran, ni responden y no pueden ser un pronto auxilio en las tribulaciones. Así que somos afortunados, nosotros somos bendecidos con tener un Dios como el Dios que tenemos. Porque el Dios que tenemos, Él es el único que libra de la tribulación. Pues dice que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por lo tanto, no temeremos. Hermanos y hermanas, nosotros hemos visto hasta aquí cómo la adoración falsa en Daniel 3 es demandada, viniendo a constituirse prácticamente, como dije,
en una imagen o en una réplica de la imagen de la bestia. La adoración falsa. ¿Y por qué digo que se constituye esa adoración falsa de la llanura de Dura en una réplica de la imagen de la bestia? Por esta declaración que les pongo acá. Dice la mensajera del Señor que así como Nabucodonosor puso una imagen en la llanura de Dura y mandó que todos se postraran delante de ella, también el falso sábado ha sido exaltado delante del mundo y a los hombres se les ordena santificarlo. Pero no posee vestigio alguno de santidad. En ninguna parte de la palabra de Dios se nos ordena reverenciar el primer día de la semana. Manuscrito 15, página 354. Aquí la sierva del Señor está hablando de ese momento, cuando se instituye el domingo como el día de reposo por ley. Ella lo llama falso sábado. Y cuando se legisle, cuando en forma de ley dominical se imponga, dice, será exaltado delante del mundo. Y a los hombres se les va a ordenar que lo guarden. Pero eso no será, dice, sino una cosa igual a lo que Nabucodonosor hizo con la imagen en la llanura de Dura. Nosotros sabemos que quien hará esto es la imagen de la bestia. Así como la imagen de la bestia, uniendo iglesia con Estado, impondrán esta ley, así lo hizo Nabucodonosor. La historia se repetirá. El sábado del cuarto mandamiento será invalidado por muchos que lo tratan como algo baladí, mientras que ensalzan el falso día de reposo, el día domingo, el hijo del papado. En lugar de las leyes de Dios, son ensalzadas las leyes del hombre de pecado, leyes que serán recibidas y obedecidas como lo fue por los babilonios la maravillosa imagen de Nabucodonosor. Al levantar esa gran imagen, Nabucodonosor ordenó que debían recibir el homenaje universal de todos, tanto grandes como pequeños, encumbrados y humildes, ricos y pobres. Y esto, hermanos, es lo mismo que hará la imagen de la bestia. Así que tenemos en la llanura de Dura una réplica anticipada de lo que la imagen de la bestia hará. La historia se repetirá. Dice la sierva del Señor, la historia volverá a repetirse. La religión falsa será exaltada. El primer día de la semana, día común de trabajo, sin ningún atisbo de santidad, será exaltado como lo fue la imagen en Babilonia. Se ordenará a todas las naciones, las lenguas y los pueblos la veneración de este falso día de reposo. Así se propone Satanás quitar toda validez al día instruido por Dios y dado al mundo como recordativo de la creación. El decreto que impondrá la observancia de ese día será promulgado en todo el mundo. La historia volverá a repetirse. De manera que el propósito del mensaje es prepararnos para cuando nos llegue a nosotros. Prepararnos para cuando la imagen de la bestia exalte el domingo a manera como lo hizo Nabucodonosor. Prepararnos, hermanos, porque entonces vendrá acompañado otra vez de decreto de muerte. Así lo ha revelado el Señor en Apocalipsis 13. Pues allí se nos dice que en el tiempo del fin, nuevamente, la Babilonia de hoy va a influir para que fuerzas gubernamentales, simbolizadas por esa bestia de dos cuernos, obligue a la gente a adorar falsamente otra imagen. Vamos a leerlo, Apocalipsis 13, versículo 11, 12, 15 al 17. Apocalipsis 13, 11 y 12. Después vi otra bestia
que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Ahora los versículos 15 al 17 dicen, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Así, hermanos y hermanas, nosotros vemos que la historia se repetirá cuando estas palabras se cumplan, cuando la imagen de la bestia ordene que todo el mundo adore a la primera bestia, que no es otra que el papado, y que el que no la adore sea nuevamente, hermanos, candidato a morir. Noten ustedes que acompañado con esta otra falsa adoración que se va a demandar, va también el decreto de muerte. Esta bestia de 2 cuernos, que es un símbolo de los Estados Unidos, se va a encargar de repetir la historia de Nabucodonosor, al obligar a la gente a adorar otra imagen. ¿De qué manera lo hará? Imponiendo la famosa marca de la bestia, la cual consiste en el domingo. La mensajera del Señor, hablando de eso, dice, en Conflicto Inminente, página 60, la profecía del capítulo 13 del Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de cuernos semejantes a los de un cordero haría que la tierra y los que en ella habitan adorasen al papado que está simbolizado en ese capítulo por una bestia. Parecida a un leopardo, la bestia de 2 cuernos dirá también a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen de la bestia, y además mandará que todos, pequeños y grandes, así ricos como pobres, así libres como esclavos, tengan la marca de la bestia. Se ha demostrado que los Estados Unidos de Norteamérica son el poder representado por la bestia de 2 cuernos semejantes a los de un cordero, y que esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. Pero los Estados Unidos no serán los únicos que rindan homenaje al papado. La influencia de Roma en los países que en otro tiempo reconocían su dominio dista mucho de haber sido destruida, y la profecía predice la restauración de su poder. Pues dice, vi una de sus cabezas como si hubiera sido herida de muerte, y su herida mortal fue sanada, y toda la tierra maravillóse yendo en pos de la bestia. Así que, hermanos, es cuestión de tiempo para que estas palabras se cumplan. Es cuestión de tiempo para que los Estados Unidos haga esa imagen de la bestia, instituyendo el domingo por decreto como el día de reposo, y que todo mundo debe guardar. De lo contrario, va a morir. Es cuestión de tiempo. La tribulación, hermanos y hermanas, nos va a llegar a nosotros, querámoslo o no. Ay, dicen algunos, por eso vámonos de los Estados Unidos, porque no queremos estar aquí cuando eso suceda. Bueno, hermanos, es que esto se va a regar en todo el mundo. Y aunque te vayas de los Estados Unidos, donde quiera, la tribulación te va a alcanzar. Pero nosotros vemos que para eso estamos ahora estudiándolo, para que nos alistemos espiritualmente para cuando llegue
Hermanos, surge la pregunta en esta hora. ¿Estamos listos nosotros para enfrentar nuestra confrontación final? ¿Estamos listos nosotros para enfrentar esa tribulación que nos espera? En los tiempos de los 3 hebreos, ellos estuvieron listos. Cuando lo que estuvo en juego fue la ley de Dios, ellos se pusieron de parte de Dios. Pues el decreto estipulaba para ellos adorar un ídolo, yendo en contra de la santa ley de Dios, especialmente en ese segundo mandamiento que prohíbe adorar imágenes. Pero a nosotros, en la crisis final que se nos avecina, hermanos, lo que va a estar en juego con nosotros será el 4.º mandamiento de la santa ley de Dios que nos manda a guardar el sábado. Y cuando eso suceda, hermano, ¿qué vas a hacer tú? ¿Te vas a inclinar? Yo quiero animarte a que hagas una decisión de mejor ser sufrido en la tribulación y no traicionar a tu Dios. Yo quiero animarte, hermano, hermana, a que cuando se levante nuevamente la imagen aquí en este mundo, tú no te inclines, que tú te mantengas de pie, sostenido por el Señor. Yo quiero animarte a que no le tengas temor a la tribulación, porque recuerda que pase lo que pase, el Señor va a estar contigo. Tal como estuvo con los 3 hebreos. Recuerda la promesa del Señor que dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Así dice Isaías 43:2. Así que, hermanos, yo quiero con este mensaje dejar establecido en cada una de sus mentes que hay que ser sufridos en la tribulación, porque en la tribulación el Señor nunca nos abandona. Es más, mira lo que dijo Job. Vamos aquí al libro de Job, capítulo 5, versículos 19 al 24. Qué hermosas palabras las que dice este patriarca. Job capítulo 5, versículo 19 al 24. Job 5, versículo 19 al 24, dice este siervo de Dios: dice, en 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. ¿Qué quiere decir él con esto? Que no va a haber tribulación de la cual Dios no te pueda librar. Dios te librará de cualquier tribulación. Pueden ser 6 o pueden ser 7, las que sean, en todas el Señor te va a librar. Sigue diciendo: en el hambre te salvará de la muerte, y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto. No temerás la destrucción cuando viniere. De la destrucción y del hambre te reirás, y no temerás de las fieras del campo. Pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del campo entrarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda. Visitarás tu morada y nada te faltará. Con semejante promesa, yo creo, hermanos, que no hay que tener temor. Pero eso sí, digamos como los hebreos: si nos libra, gloria a Dios. Y si no nos libra, tampoco adoraremos falsamente el día de reposo falso, porque escogeremos ser mejor sufridos en la tribulación. Dice el don profético: Dios quiere
que los jóvenes lleguen a ser hombres de mente seria, a estar preparados para la acción en su noble obra y a ser aptos para llevar responsabilidades. Dios llama a jóvenes de corazón incorrupto, fuertes y valientes, decididos a pelear varonilmente en la lucha que les espera para que glorifiquen a Dios y beneficien a la humanidad. Consejos para la Iglesia, página 337. Hermanos, el Señor me puso en mi corazón traer esta serie y enfocada en los jóvenes, porque cuando hablábamos con el pastor Cervantes, él me decía, háblele a los jóvenes. Y cuando yo me quedé pensando, hablarle a los jóvenes, bueno, qué mejor hablarle a los jóvenes que de lo que viene, y qué mejor que decirles de cómo otros jóvenes se prepararon, de cómo otros jóvenes la pasaron, de cómo otros jóvenes enfrentaron la tribulación, de manera que no podía venir aquí con esos temas para jóvenes donde nos reímos, donde estamos ahí pues enfocados en los sentimientos, en las emociones, sino que consideré mejor preparar a los jóvenes para lo que viene. A los jóvenes de edad y a los jóvenes de corazón como los adultos. Hermanos y hermanas, el Señor quiere que lleguemos, dice, a ser de mente seria y a estar preparados. A tener ese corazón, hermanos, incorrupto, fuerte y valiente, y estar decididos a pelear varonilmente en la lucha, peleando de rodillas, peleando la batalla de la fe, peleando, hermanos, en cuanto a lo que Dios nos ha enseñado. Que Dios bendiga a los jóvenes que hay en esta iglesia, que Dios bendiga a los hermanos adultos de esta iglesia. Hermanos y hermanas, que los temas que hemos oído relacionados con la tribulación nos lleven a la decisión de ser fieles al Señor y que todos hagamos la misma decisión de los príncipes, es decir, elegir ser sufridos en la tribulación. ¿Cuántos de ustedes quisieran orar para que Dios les ayude a elegir ser sufridos en la tribulación? ¿Quisieran arrodillarse conmigo para pedir a Dios la ayuda? Padre Celestial, nosotros hemos visto, Señor, desde anoche, cómo debemos estar preparados y listos para la tribulación que nos espera. Sabemos, Padre, que una gran tribulación se avecina, pero también sabemos que un día, si somos fieles, y si elegimos ser sufridos en la tribulación, sabemos que un día estaremos con ropas blancas. Y cuando se pregunte quiénes son estos de ropas blancas y de dónde han salido, oh Señor, poder escuchar esas palabras que dicen, estos son los que han salido de la gran tribulación. Lavaron sus vidas en la sangre del Cordero, fueron fieles y por eso están aquí. Señor, te rogamos que finalmente nosotros seamos liberados. Nosotros seamos, Señor, nuevamente, como los príncipes hebreos, seamos nuevamente acompañados por ti en la tribulación. Te rogamos, Padre, que ninguno de nosotros te vaya a fallar, que ninguno de nosotros se vaya a cobardar, que ninguno de nosotros, cuando vea ese decreto de muerte, cuando vea que no podrá comprar ni vender, a menos que tenga esa marca de la bestia, como es el falso día de reposo, que ninguno de nosotros, Señor, se vaya a amedrentar, y que más bien elijamos, como los príncipes hebreos, mantenernos del lado de la verdad. Ayúdanos, Padre, provéete de nosotros, soldados varoniles, soldados henchidos de valor, provéete de nosotros, oh Señor, esos jóvenes, esos hermanos
que testificarán en la última hora con denuedo. Padre, nos encomendamos en tus manos y rogamos que nos llenes de valor, que nos llenes de fe, para que cuando la tribulación llegue, permanezcamos firmes en tus caminos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué les parece si cantamos nuevamente el himno En la mansión de mi Señor? Puesto de pie, el himno 314. Himno 314. De mi Señor, no habrá ya más tribulación, no habrá pesar, ningún dolor, ni que quebrante el corazón. Allá no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y entonaré feliz canción de alabanzas al Señor. Resulta triste estar aquí, muy lejos de mi Redentor, mas morarán con Él allí los redimidos por su amor. Allá no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y entonaré feliz canción de alabanzas al Señor. Perfecto amor encontraré en la mansión, con Cristo está. Perfecta calma allí tendré, y mi alma al fin descansará. Allá no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y entonaré feliz canción de alabanza al Señor. En su presencia gozaré su inmenso amor, su gran bondad. Feliz con Cristo reinaré por toda la eternidad. Allá no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y entonaré feliz canción de alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Quiero leerles aquí de la palabra de Dios en Apocalipsis 7, si pueden abrir el versículo 13 y 14, que está tan relacionado con ese himno que entonamos. Si me puedes poner aquí nuevamente en la pantalla. Miren lo que dice Apocalipsis 7, versículo 13 y 14. Entonces dice uno de los ancianos, habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Oh, hermanos y hermanas, noten ustedes, ¿a dónde van a terminar los que hayan salido de la gran tribulación? ¿A dónde van a terminar? En el reino de los cielos, vestidos con ropas blancas. Miren ustedes, han emblanquecido, dice, sus ropas en la sangre del Cordero. Yo creo, hermanos, que esto nos debe motivar a nosotros a salir victoriosos, a predicar el mensaje sin temor. Dice el Conflicto de los Siglos, una cita que tengo acá: en todo tiempo los elegidos del Señor fueron educados y disciplinados en la escuela de la prueba. Lo hemos visto
con los jóvenes hebreos. Por causa de Jesús sufrieron oposición, odio y calumnias. Le siguieron a través de sus luchas dolorosas. Se negaron a sí mismos y experimentaron amargos desengaños. Por su propia dolorosa experiencia, conocieron los males del pecado, su poder, la culpabilidad que entraña y su maldición, y lo miran con horror. Aman mucho porque se les ha perdonado mucho. Habiendo participado de los sufrimientos de Cristo, están ahora en condición de participar de su gloria. Pues dice el versículo 15, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuente de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Oh, hermanos, en esto vamos a terminar todos los atribulados en este mundo, en esta victoria, en esta gran dicha. Yo creo, hermanos, que cuando estemos aquí, vamos a ver que todo aquello que sufrimos, todas aquellas pruebas, realmente no fueron nada. Con este eterno peso de gloria, como el apóstol Pablo le llama, a la bendición, hermanos, nosotros miraremos que no pasamos realmente por cosas tan difíciles cuando ya veamos lo más grande que tendremos y que disfrutaremos. Estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Cuál tribulación? La tribulación que hará la bestia y su imagen sobre el pueblo de Dios. Yo quiero ahora hablarles en los pocos minutos que nos quedan sobre un compañero de tribulación que también es un ejemplo. Si Daniel y sus compañeros fueron un ejemplo, Juan, él no se queda atrás. Mire lo que dice la Escritura en Apocalipsis 1, versículo 9. Apocalipsis 1, verso 9. Dice: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro, ¿en qué cosa, hermanos? En la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Miren ustedes, ¿a dónde estaba? En esa isla llamada Patmos. No estaba de turista, estaba allí exiliado. Estaba allí, hermanos, por la fuerza. Prácticamente lo quitaron de su lugar donde él disfrutaba con los hermanos. Lo separaron de sus parientes, lo separaron de sus amigos y prácticamente lo mandaron allí en forma de castigo para que muriera de soledad. Pero vean ustedes, él dice: estuve allí por causa de Jesucristo. Estuve allí por el testimonio. Estuve allí por causa de la palabra del Señor. Por eso estuve allí, experimentando esa tribulación. Este Juan no es otro que el discípulo amado de Jesús. Aquel que se reclinaba en su pecho, es decir, uno de los 12 apóstoles. Muy amigo de Jesús fue, muy en el pecho de Jesús se reclinó. Sin embargo, Jesús no le impidió y no le evitó que pasara por tribulación. Porque el Señor no le ha prometido a nadie que no va a pasar por pruebas o que no va a pasar por tribulación. No le ha prometido nada de eso el Señor. Solo ha prometido que en medio de la prueba
y en medio de la tribulación, Él nos va a acompañar. Así que, hermanos, Juan, miren ustedes cómo se identifica. Él se identifica como hermano y compañero en la tribulación. Entendiendo este término, tribulación, como las penas y aflicciones que sufría. Y al decir que es hermano y compañero, uno se pregunta, ¿hermano y compañero de quién? Bueno, tanto de los otros hermanos de la iglesia primitiva que sufrían con persecución como él, como también de nosotros, que está profetizado que igual vamos a padecer. El don profético dice, en Hechos de los Apóstoles, página 469 a la 470, por medio de uno que se declaró ser hermano y participante en la tribulación, Cristo reveló a su iglesia las cosas que ella debía sufrir por su causa. Al penetrar con su vista a través de largos siglos de tiniebla y superstición, el anciano desterrado vio a multitudes sufrir el martirio por causa de su amor hacia la verdad. Así que él es compañero y hermano de los que ya sufrieron la tribulación y de los que la vamos a sufrir. Pues claramente dice que él miró a lo largo de los siglos cómo la iglesia, cómo muchos inclusive sufrirían el martirio. Juan, hermanos, se identifica con nosotros esta tarde. Juan se identifica con la iglesia de Cristo en el tiempo del fin. Y con sus palabras nos dice, hermanos, que no la vamos a tener fácil. Que conforme el conflicto de las fuerzas del bien y del mal se haga más fuerte, nosotros vamos a sufrir la tribulación. Pero estamos viéndolo como advertencia para que nos preparemos y para que no nos tome por sorpresa. No os sorprendáis, dice el apóstol, por la prueba que os ha sobrevenido, como que si fuera una cosa extraña. Ya lo sabías. Ya sabías que esto es necesario para que desarrolles paciencia, para que desarrolles perseverancia. Hermanos, estas advertencias han sido dadas también por otros siervos de Dios, como el apóstol Pablo, cuando dijo aquí en Hechos 14, versículo 22, lo siguiente. Hechos 14, verso 22. Hechos 14, verso 22. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aquel que quiera ir al cielo sin pasar por tribulaciones, no va a ir. No va a ir, porque los que van a ir al cielo necesariamente tienen que pasar por tribulaciones. Es necesario, dice el apóstol, que se pase por tribulaciones. Pero miren ustedes, él dice que los exhortaba a que permanecieran firmes en la fe. Hermanos, eso es lo que toca, permanecer firmes en la fe. Estaba hablando con un hermano hace un rato y me dice, yo iba a su iglesia. Y entonces le digo, ¿y qué pasó? No, dice, ya no fui porque no me gustó que alguien allí me llamó la atención. ¿Y qué le dijeron? Pues yo, dice, acostumbraba a quitarme los zapatos en la iglesia. Y el diácono se acercó a mí y me reprendió. Y me dijo que me pusiera los zapatos. Y no me gustó y por eso ya no volví. Hermanos, tan fácil abandonar la fe, tan delicados, que no podemos permitir que nadie nos dé un consejo, que nadie nos llame la atención y por eso abandonamos la fe. Tan cobardes somos que una cosita de esas nos saca corriendo.
Oh, hermanos, no estamos entonces preparados para lo que viene. Miren, hermanos, aquí todos somos seres humanos y todos tenemos defectos y nos podemos equivocar en el trato unos con otros. Pero ¿por qué un hermano no te trató bien? ¿Por qué un hermano no te saludó? ¿Por qué un hermano no te habló? ¿Por eso tú ya no vas a venir a la iglesia? ¿Por eso tú vas a abandonar la fe? Entonces, ¿qué clase de preparación tienes para la tribulación? No, hermanos. Si esas cositas te sacan corriendo, piensa entonces cuando venga lo peor. Aquí está diciendo Pablo, tribulaciones son las que vienen. Y es necesario que pasemos por ellas para entrar al reino de Dios. Pero hay que permanecer, dice, en la fe. Miren, ¿cuántos cristianos sufrieron cuando la iglesia primitiva se estableció? ¿Cuánto cristiano padeció tribulaciones de las cuales nosotros no tenemos la mínima idea? Apenas se nos ha dibujado lo que ocurría en el Coliseo romano en los días de Nerón, cuando las fieras salvajes eran sueltas para comerse vivos a los cristianos, o cuando estos eran crucificados. La iglesia primitiva, hermanos, no escapó a las más fieras persecuciones, como tampoco escapó la iglesia de la Edad Media, y tampoco va a escapar la iglesia remanente cuando no se deje poner la marca de la bestia. Y alguien podría decir que esto no es conveniente hablar porque esto no fortalece los ánimos de los hermanos. ¿Qué es más? Hasta se puede alguien desanimar. Pero no, hermanos. Ya dije ayer que cuando se mira la tribulación desde la perspectiva profética, más bien esta es la oportunidad para demostrar firmeza de carácter. Al contrario, hermanos, hablar de estas cosas nos permite calcular el costo de nuestra fe. Además, Jesús mismo dijo que como discípulos de Él estuviéramos dispuestos a tomar ¿qué cosa? Su cruz. ¿Y qué significa eso? Significa estar dispuestos al sacrificio. Significa estar dispuestos a morir si es posible. Hoy estamos aquí, hermanos, miren, tranquilos, adorando a Dios. No hay persecución. No se nos ha dado ni siquiera un empujón por predicar, mucho menos un golpe. Pero si entendiéramos lo que Jesús dijo, ¿qué quiso decirnos con eso de tomar la cruz? Hermanos, nos prepararíamos para lo que viene. No se nos olvide que habrá una furia contra el remanente, porque aquel sabe que le queda poco tiempo y ha descendido, dice, con grande ira. Oh, hermanos, no se nos olvide también lo que Pablo le dijo a Timoteo, que si sufrimos por él, también vamos a reinar por él. En otras palabras, habrá galardón. Juan, en su tribulación en Patmos, dice que él estaba en esa isla por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Es decir, Juan fue un testigo de Cristo, fue un predicador de la verdad. Y eso era delito en aquel tiempo. Esos eran los días cuando gobernaba el emperador romano Domiciano y no había libertad religiosa. Pero aún así, Juan se atrevió a predicar. ¿Quiénes habían dado inicio a la tribulación de Juan? ¿Saben quiénes? Los mismos de su pueblo. Los mismos israelitas. Los que decían ser del pueblo profeso de Dios de aquellos días. Ellos mismos habían dado inicio a la tribulación. Porque ellos mismos lo habían acusado. Vean lo que es el don profético. Los gobernantes judíos
estaban llenos de amargo odio contra Juan por su inmutable fidelidad a la causa de Cristo. Declararon que sus esfuerzos contra los cristianos no tendrían resultado mientras el testimonio de Juan repercutiera en los oídos del pueblo. Para conseguir que los milagros y enseñanzas de Jesús pudieran olvidarse, había que acallar la voz del valiente testigo. Con este fin, Juan fue llamado a Roma para ser juzgado por su fe. Allí, delante de las autoridades, las doctrinas del apóstol fueron expuestas erróneamente. Testigos falsos le acusaron de enseñar herejías sediciosas con la esperanza de conseguir la muerte del discípulo. Juan se defendió de una manera clara y convincente, y con tal sencillez y candor que sus palabras tuvieron un efecto poderoso. Sus oyentes quedaron atónitos ante su sabiduría y elocuencia. Pero cuanto más convincente era su testimonio, tanto mayor era el odio de sus opositores. El emperador Domiciano estaba lleno de ira. No podía refutar los razonamientos del fiel abogado de Cristo, ni competir con el poder que acompañaba su exposición de la verdad. Pero se propuso hacer callar su voz. Hechos de los Apóstoles, página 455. Oh, hermanos, aquí nosotros vemos que el árbol seco está experimentando lo mismo que hicieron con el árbol verde, es decir, Jesús nuestro Señor. Noten, la persecución dio inicio por parte de los mismos paisanos judíos de Juan. Fueron ellos los que lo entregaron a las autoridades romanas, igual como hicieron con Jesús. Pero a Juan esto no lo tomó por sorpresa, pues su maestro ya se lo había advertido. Leamos en Marcos capítulo 13, verso 9. Marcos capítulo 13, verso 9. Dijo Jesús: pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y yo pregunto, hermanos, ¿será que se va a repetir esto con nosotros? ¿Será que nos acusarán nuestros mismos hermanos? La sierva del Señor dice que adventistas nominales nos entregarán al papado. Hermanos que conocen de nuestra fe. Oh, no, dicen algunos, ella cuando hablaba de adventistas nominales no se refería a los adventistas del séptimo día, se refería a los adventistas que guardan el domingo, que también esperaban la venida del Señor en sus días. Hermanos, podría ser, pero adventista nominal en esa categoría cae todo aquel que dice llamarse adventista, pero hermanos, solo de nombre, nominal, porque él no ha experimentado realmente el poder de Dios para ser cambiado. Él todavía sigue siendo el mismo, y por lo tanto eso dice, nos van a acusar. Mire, se lo pongo acá. Yo vi, dice, que la iglesia nominal y los adventistas nominales como Judas nos entregarán a los católicos para obtener su influencia, para luchar contra la verdad. Los santos serán entonces un pueblo oscuro, poco conocido para los católicos, pero las iglesias y los adventistas nominales que conocen nuestra fe y costumbres, porque ellos nos odiaron a causa del sábado ya que no pudieron refutarlo, traicionarán a los santos y los denunciarán a los católicos como los que desprecian las instituciones del pueblo, es decir, que ellos guardan el sábado y desprecian el domingo. Así se lo dijo la sierva del Señor así lo dice en esa colección de Spalding Magan Collection. Hermanos, los adventistas nominales están en todas partes, aún en la iglesia adventista del séptimo día. Es más, aún aquí entre nosotros pueden estar los adventistas nominales. Repito, si usted solo es de nombre, pero su vida, hermano, sigue siendo la misma.
Usted dice que es adventista de nombre, pero sus frutos todavía demuestran que es completamente ajeno a lo que el Señor espera. Los adventistas nominales estarán en la iglesia adventista. ¿Cómo podría decir usted? Bueno, dice el Señor, tiene una controversia con su pueblo profeso en estos últimos días. En esta controversia, hombres en las posiciones de responsabilidad tomarán un curso directamente opuesto al seguido por Nehemías. Ellos no solo ignorarán y despreciarán el sábado, sino que también intentarán mantenerlo alejado de los demás, enterrándolo bajo la basura de costumbres y tradiciones. En las iglesias y en las grandes reuniones al aire libre, los ministros urgirán al pueblo sobre la necesidad de guardar el primer día de la semana. Hay calamidades en el mar y tierra, y estas calamidades aumentarán. Un desastre seguirá al otro, y la pequeña hueste de concienzudos observadores del sábado serán señalados como los que están trayendo la ira de Dios en el mundo por su descuido del domingo. Pero note usted, dice que ellos no solo van a ignorar y despreciar el sábado, sino que también van a intentar mantenerlo alejado. O sea, hermanos, que la entrega de la que hablaba la otra cita será promovida por líderes del Israel moderno. Pues habla de hombres, dicen, posiciones de responsabilidad, que van a enterrar el sábado bajo la basura de costumbres y tradiciones. Y sí, pues ya lo están enterrando, hermanos, con tantas tradiciones paganas que promueven y hasta se celebran en sábado. Ya hoy el sábado no es el día del Señor, ahora es el día del anciano, el día de la mujer, el día del niño, el día del conquistador. ¿Qué pasó? El sábado solo es el día del Señor nada más. ¿Qué día del pastor, qué día del anciano y qué día de todo eso? No, solo es el día del Señor. El objeto de toda nuestra adoración debe ser solo el Señor. No se debe en el sábado estar homenajeando ni pastores, ni ancianos, ni mujeres, ni niños, ni conquistadores. El homenaje solo es para el Señor del sábado, Cristo Jesús. Pero se ha enterrado el sábado con esas costumbres que se han introducido. Oh, hermanos, y mire hasta lo que harán. Dice que van hasta urgir al pueblo, dice, sobre la necesidad de guardar el primer día de la semana. Hoy por hoy usted dirá, esto no puede suceder. Elena White no se refería a ministros adventistas, dirá usted. Y entonces, ¿por qué habla la declaración de que el Señor tiene controversia con su pueblo profeso? Voy para atrás. El Señor tiene una controversia con su pueblo profeso en estos últimos días. Y abajo dice que en esta controversia, hombres en las posiciones de responsabilidad tomarán un curso directamente opuesto al seguido por Nehemías. ¿De quién está hablando? De un pueblo profeso. Está hablando del pueblo de Dios, del pueblo profeso de Dios. Ah, mis hermanos, la sierva del Señor se estaba refiriendo a ministros que lamentablemente van a llegar hasta ese punto donde dice, mire, que en las iglesias y en las grandes reuniones al aire libre, los ministros van a urgir al pueblo sobre la necesidad de guardar el primer día de la semana, porque van a traicionar, hermanos, su cometido. Y estos son los que van a emprender tribulación sobre los fieles. Hermanos y hermanas, a esos ministros se les unirán muchos, pues vean esta otra declaración. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad.
hombres de talento y de elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar a las almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Conflicto de los Siglos, página 593. En otras palabras, hermanos, nos va a pasar lo mismo que le pasó a Juan. Que hermanos nuestros nos van a traicionar, así como a Juan, sus mismos paisanos judíos lo llevaron ante Domiciano. Nosotros leímos hace unos momentos que el emperador Domiciano no podía competir con Juan. No podía competir con la predicación de Juan. ¿Por qué, hermanos y hermanas? Porque el emperador exigía que sus súbditos lo adoraran. Ordenaba incluso que frente a su estatua se ofreciera incienso y que los cristianos se inclinaran. Pero ellos se resistieron a hacerlo. Y Juan los animaba a que fueran fieles y a que no cayeran en semejante apostasía. Así que como quería deshacerse de él, miren lo que hizo Domiciano para silenciar a Juan. Juan fue echado en una caldera de aceite hirviente, pero el Señor preservó la vida de su fiel siervo, así como protegió a los 3 hebreos en el horno de fuego. Mientras se pronunciaban las palabras, así perezcan todos los que creen en ese engañador Jesucristo de Nazaret, Juan declaró: mi maestro se sometió pacientemente a todo lo que hicieron Satanás y sus ángeles para humillarlo y torturarlo. Dio su vida para salvar al mundo. Me siento honrado de que se me permita sufrir por su causa. Estas palabras tuvieron su influencia y Juan fue retirado de la caldera por los mismos hombres que lo habían echado en ella. Amén, hermanos. Dios obrando para salvar a su siervo. Qué poderoso testimonio el de Juan. Imagínense ustedes, ahí estaban todos a la expectativa, esperando que él en aquel aceite hirviendo, allí, hermanos, fuera deshecho. Y empezaron a ver que los minutos pasaban y Juan predicando. Los espectadores comenzaron a ver que el aceite hirviendo no hacía nada. ¿Por qué? Porque un milagro estaba ocurriendo. Se cumplió la promesa que leímos hace unos momentos de Isaías 43:2. Oh, qué hermosa promesa. Y como Domiciano no pudo callar aquella voz disidente y reprensora, miren lo que hizo. Nuevamente la mano de la persecución cayó pesadamente sobre el apóstol y por decreto del emperador fue desterrado a la isla de Patmos, condenado por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Sus enemigos pensaron que allí no se haría sentir más su influencia y que finalmente moriría de penurias y angustia. De manera, mis hermanos, que Patmos vino a ser una especie de Alcatraz en aquellos tiempos, haciendo referencia a esa prisión de máxima seguridad aquí en los Estados Unidos, que también estaba en una isla. En Patmos estaban, hermanos, los delincuentes más peligrosos, y allí fue enviado el anciano apóstol, describiendo aquel nuevo hogar de Juan. El don profético nos dice: Patmos, una isla árida y rocosa del mar Egeo, había sido escogida por las autoridades romanas para desterrar allí a los criminales, pero para el siervo de Dios, esa lóbrega residencia vino a ser la puerta del cielo. Allí, alejado de las bulliciosas actividades de la vida y de sus intensas labores de años anteriores, allí, dice, disfrutó de la compañía de Dios, de Cristo y de los ángeles del cielo. Y de ellos recibió instrucciones para guiar a la iglesia de todo tiempo futuro. Le fueron bosquejados los acontecimientos que se verificarían en las últimas escenas de la historia del mundo. Y allí escribió las visiones que recibió de Dios. Cuando su voz no pudiera testificar más de aquel a quien amó y sirvió, los mensajes que se le dieron en aquella costa estéril iban a alumbrar
como una lámpara encendida, anunciando el seguro propósito del Señor acerca de cada nación de la tierra. Y así nosotros vemos a qué se refería Juan cuando hablaba de sus tribulaciones. Y estas, hermanos, estas fueron las circunstancias en las cuales se escribió el libro de Apocalipsis. Si Domiciano pensó que el mundo nunca más oiría la voz del apóstol, se equivocó, porque ahora su voz se sigue escuchando en el libro que escribió. De manera, hermanos y hermanas, que aprendamos de la experiencia de Juan. Miren ustedes, en la experiencia que adquirió el apóstol Juan, bajo la persecución, hay una lección de maravilloso poder y ánimo para el cristiano. Dios no impide las conspiraciones de los hombres perversos, sino que hace que sus ardides obren para bien a los que en la prueba y el conflicto mantienen su fe y lealtad. A menudo los obreros evangélicos realizan su trabajo en medio de tormentas y persecución, amarga oposición e injusto oprobio. En momentos tales, recuerden que la experiencia que se adquiere en el horno de la prueba y aflicción vale todo el dolor que costó. Así Dios acerca a sus hijos a sí mismo para poder mostrarles sus debilidades en contraste con su fortaleza. Les enseña a apoyarse en Él. Así los prepara para afrontar emergencias, para ocupar puestos de confianza y para cumplir el gran propósito para el cual les concedió sus poderes. Pero ¿qué más nos enseña la experiencia de Juan? Que en todos los tiempos los testigos señalados por Dios se han expuesto al vituperio y la persecución por amor a la verdad. Y comienza a darnos una lista. José fue calumniado y perseguido porque mantuvo su virtud de integridad. David, el mensajero escogido de Dios, fue perseguido por sus enemigos como una fiera. Daniel fue echado al foso de los leones porque se mantuvo fiel al cielo. Job fue privado de sus posesiones terrenales y estuvo tan enfermo que le aborrecieron sus parientes y amigos, pero aún así mantuvo su integridad. Jeremías no pudo ser disuadido de decir las palabras que Dios le había ordenado hablar, y su testimonio enfureció tanto al rey y a los príncipes que lo echaron en una inmunda mazmorra. Esteban fue apedreado porque predicó a Cristo y su crucifixión. Pablo fue encarcelado, azotado con varas, apedreado y finalmente muerto porque fue un fiel mensajero de Dios a los gentiles. Y Juan fue desterrado a la isla de Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Así que, como dice el apóstol Pablo, hermanos, todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Ojalá que con estos héroes que les he presentado nos animemos nosotros a ser como ellos. Jesús, hermanos, nos ha presentado la realidad de las cosas y nos ha dicho, pero no se preocupen, que en la tribulación yo voy a estar con ustedes. Estuve con Daniel, estuve con Juan, estuve con Jeremías, estuve con David, estuve con los hebreos. ¿Y quién dice que no voy a estar con ustedes también? Así que, hermanos y hermanas, mi ánimo para ustedes en el Señor es: sean fieles, no teman ni desmayen, porque el Señor Jesús les dará la corona de la vida. Vamos a orar, hermanos, arrodillémonos. Amante Padre, te damos gracias, Señor, por este sábado de preparación espiritual que hemos tenido, por este sábado de preparación de cara a lo que ha de venir. Señor, te rogamos que ninguna palabra que se habló aquí caiga en el vacío, que haga la obra que tú quieres en los corazones de los que han oído, que jóvenes y adultos elijamos prepararnos, ser sufridos en la tribulación, estar listos para enfrentarla, siendo fieles a ti solamente. Ayúdanos, Señor, a que este mensaje de este fin de semana quede impregnado en nosotros y decidamos, como Daniel en nuestra mente, no traicionar los principios, no contaminarnos,
sino mantenernos sin mancha a través de la sangre de Cristo. Gracias, Señor. Pedimos que este día quede como un día en el cual fortalecimos más nuestra fe, pusimos nuestra mirada en el futuro, pero con la decisión de caminar seguros contigo. Te rogamos que esta semana sea una semana llena de bendición, donde tú nos prosperes, nos bendigas, pero donde nosotros no podamos vivir sin ti, donde nosotros lo primero que deseemos todos los días sea relacionarnos contigo. Te rogamos, Señor, que nos deje una semana de victoria y que la actividad de mañana que la iglesia tiene sea una actividad llena de bendición. Que traigas personas, que tú, oh Señor, a aquellos que han sido invitados, les pongas esa voluntad de querer venir para aprender y así puedan disfrutar de una mejor salud. Gracias, Señor. Bendice la iglesia, bendice los planes de la iglesia, bendice a cada hermano y haz que todos perseveremos en la fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.